pero también es especial para mí por estar con ustedes. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y estamos todos juntos, no acá, pero sí en Rosario. Ustedes saben que manda cariños Claudia, ustedes saben que está con el tema de la mamá, hemos tenido que traer a casa, está complicado, pero manda muchos cariños y que puedan disfrutar el sábado de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial, que es el tema de la Santa Cena. Ustedes saben que la Santa Cena, al ser una institución, algo que el Señor dejó, no hay mucho que decir, a menos de decir lo que ya está dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo podemos cambiar. ¿Sí? No puedo dar mi parecer de lo que yo creo de la Santa Cena. Puedo hacerlo sí yo en un sermón, porque no puedo entender un mensaje de una determinada manera. La Santa Cena, sacando 2 o 3 pasajes que hay en la Biblia, es eso. Y eso es lo que repetimos vez tras vez. Uno pregunta a veces, ¿será que los hermanos están aburridos de escuchar lo mismo? Bueno, en la Biblia, y en realidad cada día es diferente, por lo tanto yo no soy el mismo hoy que hace 3 meses atrás. Tengo unas necesidades que capaz que no tenía antes. Tengo unas vivencias que hoy no tenía, que hoy tengo y que no tenía antes. Por lo tanto, cada mensaje, por más que los haya escuchado de diferentes maneras, llega a mi corazón de una manera diferente, porque le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe, que nos aclare y que podamos llevar en práctica esto que estamos diciendo hoy. Por lo tanto, yo quisiera, antes de pasar a la explicación de lo que es la Santa Cena, porque posiblemente haya chicos jóvenes, que yo veo unos cuantos aquí, gente que es nueva en la iglesia, y algunos que estamos hace muchos años, capaz que nos olvidamos, que no está tampoco tan mal recordarnos algunas cosas. La primera pregunta que yo me hago es, ¿cada cuánto la iglesia hace la Santa Cena? ¿O debería hacerlo? Cada 3 meses. Y la hacemos cada 3 meses como iglesia, justamente ¿por qué? Porque terminamos la lección de escuela sabática, aprendimos algo interesante. Podemos ahora decir, yo aprendí, Señor, ayúdame a practicarlo. Pido perdón hacia atrás, lo que no sabía e hice mal, y lo que sabía y también hice mal, y que me ayuda a fortalecer las cosas bien que hice. ¿Sí? La Santa Cena me ayuda a eso. ¿Sí? Me ayuda justamente a tomar decisiones importantes hacia adelante con respecto a lo que yo ya sé, no a lo que no sé. ¿Sí? Y la Santa Cena, que fue instaurada por nuestro Dios, así lo dice el apóstol cuando en Corintios dice, esto recibiré el Señor, y se los transmito, a través de ese instante que Jesús lo pone como algo que tenemos que recordar. La iglesia primitiva, hasta la hoy, la iglesia adventista, ha pasado por diferentes situaciones de cómo entender la Santa Cena. El cristianismo, porque la iglesia adventista no existía en aquel entonces. Y hemos pasado por los que llamamos nuestros precursores, nuestros antecesores, las grandes personas que hicieron que la iglesia sea lo que hoy es y crea, basado en la Biblia, lo que cree la iglesia adventista. Pero ¿cómo es que la iglesia adventista logró tener esa identidad diferente a las otras denominaciones? ¿Ustedes saben cómo? ¿Sí? Y yo busqué en un libro que se llama La historia de la redención. ¿Sí? Y en este libro me gustó porque hace un resumen muy cortito, porque si no sería muy largo, sería para capaz que una serie de una semana. ¿Sí? Pero en este libro, en la página 411, dice que la Santa Cena se la llamaban en los primeros tiempos como ¿qué? ¿Lo conocen? Porque es una palabra que todavía se usa en el pueblo católico. ¿Cómo se llamaba? La Eucaristía.
La Eucaristía, en términos más nuestros, significa gratitud. Cuando uno participa de la Eucaristía, viene a agradecer, no a pedir. Gracias, Señor, por lo que tú me diste hasta ahora. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una Santa Cena, al ser un elemento de gratitud, se lo encuadra dentro de otro término que conocemos muy bien, pero que se ha desvirtuado hacia otro lugar y no hacia la Santa Cena, que es el Día de Acción de Gracias. ¿Reconocen eso? No sé cuál es la fecha, cerca del fin de año. ¿Sí? Que por ahí podría tener algún sentido cuando digo gracias, Señor, porque me acompañaste todo el año. Podría yo entenderlo así. Pero la Santa Cena es una actitud de gratitud a Dios por su compañía, su bendición e inclusive su perdón. Esto se fue trasladando al término que hoy conocemos como Santa Cena. Un lugar especial donde yo agradezco y Dios me perdona. Pero la Santa Cena fue, ¿cómo podríamos decir? Fue entendida de diferentes maneras. La Iglesia Católica ha materializado la Santa Cena. Ha exaltado al sacerdote, a quien le atribuye el poder de repetir el sacrificio de Cristo y de transformar cada porción de la hostia sagrada, cada gota del vino simbólico, en la misma persona de Jesucristo. Cuerpo, alma y divinidad. Es la doctrina de la transubstanciación. ¿Y qué es la transubstanciación? Es darle vida al objeto. Ahora el pan es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que vos comías la hostia o tomás, en el pueblo católico, tomás el pan, tú te comes a Cristo, literalmente. Eso se llama transubstanciación. Después vino la explicación luterana, que en realidad tengan en cuenta que Lutero fue un gran personaje en la creación de nuestra iglesia. ¿Sí? Aquel que se rebeló clavando las 95 tesis en la melodía de Biblia, ¿cierto? Quejándose de algunas cosas que no eran bíblicas de la Iglesia Católica. Y Lutero, por la doctrina luterana, niega esta transformación de sustancia, la que dijimos recién, admite en cambio la presencia corporal de Cristo en las especies consagradas. Esa es la doctrina de la consubstanciación. ¿Sí? No es el pan ni el jugo, pero está. ¿Se entiende? No sé si se van a acordar de la transubstanciación y la consubstanciación, pero en ninguna de las dos la Iglesia Adventista cree. Ni la Biblia expresa eso. La tercera posición es la que se va corriendo, y ustedes saben que el ser humano tiene la constancia de mediar. Entonces la tercera postura, ¿cuál sería? Un poco esta y un poco la otra, ¿sí? Eso lo estableció un tal Zwinglio. Zwinglio quiso llevarse bien tomando la postura de Erasmo, que eran personas que explicaban, teólogos que explicaban eso, y entonces hizo un compromiso entre el catolicismo y el protestantismo. Dice acá, redujo la cena a un puro símbolo, solo símbolo. ¿Sí? Esta postura fue tomada justamente por Calvino, que es otro de nuestros personajes que conocemos en nuestros antecesores, que adoptó la teoría de la presencia real, pero espiritual, de Cristo por la fe en los ídolos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, pues se quedan duros, ¿está? La que nosotros creemos es una postura de Calvino, ¿está bien? Que deja de lado la postura católica
deja de lado la postura protestante, esa mezcla de quedar bien con los dos, y dice que la presencia real de Cristo es simbólica. ¿Sí? Cristo está, pero espiritualmente. No está en el pan, no está en el jugo, pero Cristo está espiritualmente a quien que la toma o la come. ¿Cierto? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No es ni transubstanciación, ni consubstanciación, ni las dos juntas, sino que es algo simbólico. Yo recuerdo, yo sé que Cristo está, pero Él está en mí, no en el pan. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto entendemos? Bueno, vamos a ir despacio, ¿está bien? Lo importante es que entiendan que no es ni una ni la otra. Por eso cuando nosotros leemos el texto bíblico, decimos que hacemos esto en recuerdo. Es una memoria, en memoria, ¿sí? En memoria. Pero al ingresar ese pan, Cristo está espiritualmente, no corporalmente, solo espiritualmente. ¿Está bien? Bien, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, cuando buscamos el libro de San Juan, nos encontramos que, y yo uso siempre dos versículos diferentes, ¿sí? El de San Juan y el de Corintios, porque la Santa Cena, si ustedes recuerdan cuando sucedió, recuerdan que Jesús estaba ¿en dónde? En el aposento alto, en la pieza de arriba, en el primer piso, llámenlo como ustedes quieran, ¿sí? Las casas en aquel entonces no eran como las nuestras, sino que sí o sí estaba la parte de entrada, hall, cocina y todo abajo, y había otra habitación arriba que podría ser la pieza, o depende de la casa, ¿cierto? Las casas normales y comunes del pueblo. Ellos estaban en la pieza de arriba, y en la pieza de arriba Jesús hizo dos cosas muy marcadas, que forman parte de la misma situación: el lavamiento de los pies y el compartimiento del pan y el jugo, ¿sí? El lavamiento de los pies en estos momentos y en la actualidad es casi la única iglesia que la sigue practicando en la iglesia de Antioquia. Casi, habrá alguna que lo hace, ya casi nadie. Ahora, cuando él establece un pack, no establece tres secciones, no establece el lavamiento de los pies por un lado, el partimiento del pan por el otro y el jugo en un tercer lugar. Ni siquiera hay un orden de importancia, sí un orden secuencial. Primero hizo el lavamiento, después mostró que era el pan y después mostró que era el jugo. Pero todo forma parte de una sola estructura. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros no podemos elegir a cuál participo, porque es una sola. O participo de todo, o no participo de ninguno. Cada una tiene una simbología, ¿sí? Tiene un símbolo. Y siempre cuando hablamos del lavamiento de los pies, buscamos el libro de San Juan capítulo 11, ¿sí? Y ahí en el capítulo 13, perdón, 11 en Corintios. Capítulo 13, nos encontramos la situación que se da primero por desconocimiento. Cuando uno no conoce, ¿qué hace uno? Discute, ¿o no? Discute, ¿por qué? Porque no es así. No sé cómo es, pero no es. ¿Está bien? Y es lo que le pasa a Pedro. Pedro dice, no, esto no es así. Acá nosotros lo hacemos diferente. Porque cuando Jesús se arrodilla a lavar los pies, en la sorpresa de algunos, no objetaron, no preguntaron, porque era Jesús. ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Sin embargo, Pedro, que era más impulsivo, más arrebatado, más testarudo, ¿sí? Él le dice, mira Señor, eso que vos estás haciendo, en realidad no lo hace el que manda, lo hace otro.
porque la costumbre que había en aquel entonces, que lo que mejor se podría ofrecer a alguien cuando vos llegás a tu casa era lavarte los pies. Nosotros ahora, si alguien llega, ¿qué le decimos? ¿Querés algo para tomar? ¿O no? ¿O querés algo para comer? No, en aquel entonces no había colectivo, no había ningún medio de movilidad y los pies cansados, ¿sí? Se hinchaban los pies, no había comodidades, apenas en algunos casos sandalias, el que más tenía, ¿cierto? Así que con los pies sucios, cansados, lo mejor que te pudieron ofrecer es una palangana para los pies. ¿Y quién lavaba los pies? Normalmente el siervo o el dueño de casa, si no tenía siervo, que se hacía el generoso, ¿sí? Se hacía el hospitalario y le lavaba los pies al otro. Era algo muy normal, así que esto es lo que estaba haciendo Jesús, no era desconocido, por eso Pedro reacciona como así. Pero Pedro no solo reacciona de esa manera porque le lavaba los pies, sino porque él entendía lo que entendía todo el resto, que Jesús vino para otra cosa. Él vino para ser rey, no para estar sirviendo. Y el rey, como el rey, el futuro rey, ¿qué va a pensar la gente si ven al rey arrodillado delante del súbdito? ¿Qué va a pasar si alguien de jerarquía te hace a vos un favor? Eso es lo que tenía en la mente Pedro. Él estaba pensando en no lo que Jesús quería que piense, sino en algo que él ya sabía por la costumbre, por la idiosincrasia de la época. Y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que en el libro de Juan, capítulo 13, hay una explicación bien al comienzo, versículos 4 y 5, que en realidad ha generado mucha polémica dentro del mundo teológico. ¿Y quiénes son los teólogos? Aquellas personas que se dedican a estudiar el contexto cultural, el contexto histórico y poder explicar lo que realmente habrá pasado en aquel momento. ¿Sí? Y esto ha traído mucha discusión, pero en cierto sentido el mundo evangélico se ha puesto de acuerdo que cada palabra que Jesús hizo acá tenía un significado espiritual también. Entonces encontramos ahí, se levantó en la cena, primera frase, ¿sí? El levantarse hace la alusión de estar en un lugar cómodo, estaba sentado, ¿sí? El mundo teológico dice que Jesús estaba ¿en dónde cuando vino a esta tierra? En el cielo, en su trono, porque es Dios. Estaba sentado, se levantó, salió de su comodidad de Dios. Y dice el texto siguiente que, y se quitó el manto. ¿Sí? El manto que representaba en el pueblo de Israel o en aquel entonces. Realeza. O sea, Dios se levantó de su condición de Dios y se sacó el título Dios. No sé si me entienden. Se sacó su jerarquía y se hizo hombre. Y se quitó el manto, dejó de ser el que era para hacerse uno igual que nosotros. Y dice, y tomando una toalla, se la ató, se la ciñó a su cintura. En el mundo también teológico dicen que la toalla significa su justicia. Cuando Jesús viene a esta tierra a hacerse hombre, vino a hacer justicia. Interesante. ¿Qué elemento representa la justicia dentro de nuestro pueblo adventista? A ver si me ayudan algunos. A ver dónde están los conquistadores. ¿Qué elemento del club de conquistadores significa la justicia de Cristo? Lo expliqué hace una semana atrás, chicos. O una semana o dos semanas atrás. El pañuelo. El pañuelo, no puedo jugar, no puedo hacer nada. ¿No? ¿Por qué? Porque representa la justicia de Cristo sobre mis hombros. Cristo cuidándome y siendo justo conmigo. ¿Sí? Acá es en la toalla, ¿cierto? Se la ató.
no se la podía sacar. Él vino a hacer justicia sí o sí en nuestro lugar. Y entonces encontramos aquí el texto 5, el versículo 5, luego puso agua en una palangana. El agua representa la purificación, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñida. ¿Sí? El agua significa limpieza, purificación, por eso nosotros bautizamos en agua y no en sangre. ¿Sí? Porque se supone que la sangre también limpia todo pecado, ¿cierto? Pero la purificación viene por agua, ¿cierto? Y entonces dice acá, y a secarlos, ¿con qué? Con lo que él trajo, con su justicia. Entonces, el lavamiento de los pies, mis hermanos, entendiéndolo de esta manera, tiene un significado muy solemne y sagrado. Porque cada vez que secamos los pies de nuestros hermanos, en forma figurada, representativa, como recuerdo, le estamos diciendo que la justicia de Cristo te cubra a ti, que te limpie con su vida, con el agua, ¿cierto?, que estamos teniendo ahí. Estamos hablando siempre en forma ¿qué? Simbólica, figurada. El agua es agua en la canilla, la toalla es una toalla que cortaba la hermana Dorca o Asa, ¿sí? Y así cada implemento. Pero entendemos que en forma espiritual, ¿están entendiendo ahora lo que expliqué antes? Que en forma espiritual Dios está presente en esos actos. No es la toalla la justicia, ni el pañuelo es la justicia, es un pañuelo, pero en forma espiritual entendemos que Dios está. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo un poquito mejor? ¿Sí? Bien. Muchos de nosotros podemos hacer o llegar a ser Pedros modernos, cada uno con su propio carácter y su forma de ser. Algunos reaccionamos rápido y metemos la pata, y algunos reaccionamos tan lento que también metemos la pata. ¿Sí? Y Dios tiene que darnos el equilibrio, el justo equilibrio, para entender cómo Dios trabaja en mí, con mi rapidez o con mi lentitud. Pero Dios trabaja pidiéndome que yo sea las manos de Él. Y lo estamos mirando en la lección de escuela sabática, ayudando. O sea, Cristo entra en mí, Él me purifica por el bautismo, por la Santa Cena, y me pide ahora, extiende tu mano y haz lo que tienes que hacer. Y si por alguna razón en tu vida has tenido cosas pequeñas o grandes que solo tú sabes, para eso está la Santa Cena. Porque si no, mis hermanos, deberíamos bautizarnos cada 3 meses. Y no es así. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Solo yo recuerdo, ahora en mi vida, qué cosas yo tengo que arreglar, qué cosas tengo que cambiar, para que Dios me dé otros 3 meses de su compañía. Y de acá a 3 meses yo voy a decir, gracias Señor, Eucaristía, gratitud. Gracias Señor, porque me acompañaste hace 3 meses. Has estado conmigo y yo quise, no sé si pude, intenté hacerlo, ayudar a quien estuvo a mi lado, predicando el Evangelio, dando comer, visitándolo. Lo intenté, Señor, no sé si pude, pero ayúdame a partir de ahora a tener 3 meses en tu compañía para poder hacerlo. ¿Se entiende, mis hermanos? No está en el pan, no está en el jugo, no está en la palangana, no está en la toalla, no está en el agua, sino ¿dónde está? En mí. ¿Sí? En forma espiritual. Dios quiere estar en ti. No tiene sentido que esté en objetos. Dios no salva objetos. Dios salva personas. Él dio su vida, bajó del cielo, se puso su justicia por personas.
a las cuales quiere salvar y llevarlas al cielo a vivir por la eternidad. Y mis hermanos, dentro de la historia que ustedes muchas veces habrán leído, se habrán dado cuenta esa ida y esa vuelta, y cuán parecidos somos a Pedro. De golpe no queremos nada, de golpe queremos todo. No quería lavarse, ahora quería bañarse, ¿cierto? O sea, dando de un lado hacia el otro. Y Dios igual estuvo con Pedro. Qué interesante, usted ve en la vida de Pedro, no una reacción, 1000 reacciones así. Yo no lo voy a hacer jamás. Y él le dijo, de acá a un ratito, cuando Gallo cante 3 veces me va a negar. Y Gallo va a cantar solo 2. Jesús vino a llevarlo a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y si el Señor no lo corre un poco al soldado, le corta la cabeza por la mitad. Solamente apenas le tocó la oreja y se le foca y se la puso de vuelta. O sea, esas reacciones son muy típicas del ser humano. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy venimos a la iglesia, mañana no venimos. Porque tomamos decisiones equivocadas. Y lo que le tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame a ejercer la fe, que significa confianza en ti. Ayúdame a confiar tanto que a pesar de que no vea lo que tengo que ver, siga fiel a tus principios. Por eso, mis hermanos, la historia de este discípulo está básicamente explicada en el versículo 17. Dice, si sabéis de estas cosas, felices, bienaventurados, seréis, si qué, si las hicieres. Cuando la Biblia dice hacer, significa entender y querer. Yo entiendo, yo quiero, yo lo hago. Cuando la palabra hacer aparece en la Biblia, está dando por sentado que lo estás entendiendo. Se supone que cuando uno entiende, vive lo que entiende. Dios no nos echa la culpa de lo que no sé. Solo me va a juzgar por lo que sé y de lo que hacía. Por eso cuando Él venga, dice, va a juzgar de acuerdo a qué? A nuestros hechos. A lo que hicimos, hacer otra vez. Te va a juzgar sobre lo que entendiste y sobre lo que amaste. Por eso, mis hermanos, en esta mañana nosotros dedicamos también ese acto de lavamiento de los pies, porque entendemos que Dios nos puso acá como siervos. Y en la iglesia, aunque tenemos cargos dirigenciales, no somos mejores que los otros. Todos somos siervos. Solamente que unos sirven de una manera y otra, porque como no somos todos iguales, como no tenemos la misma forma de ver y entender las cosas, Dios nos elige para hacer algo de acuerdo a nuestros dones. ¿Sí? Entonces yo puedo ser el dedo más chiquito de la mano. El otro día estaba en una casa y le digo, si usted tuviese que cortarse algún dedo, ¿cuál se cortaría? Y la persona me dijo, ninguno. Y bueno, vamos a sacar el más chiquito porque capaz que es el que menos usa. Pero anda a golpearte el más chiquito a ver si puede usar la mano. Todos los elementos de tu vida sirven para servir a Dios. Todos los miembros de este cuerpo que es Cristo sirven para servir al Señor. Todos somos iguales, porque en el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Ninguno de nosotros fue llamado a ser cabeza. Todos fuimos llamados a ser miembros de este cuerpo que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos vamos al lavamiento de los pies, elegimos una persona a cual yo puedo decirle de corazón que la justicia de Cristo esté contigo. No puedo elegir siempre la misma. ¿Por qué no? ¿Está mal? No, no está mal. Pero no estoy siendo siervo. Porque servir a quien yo ya conozco
no hay mucha, ¿cómo puedo decir? Mucho esfuerzo. ¿Sí? ¿Es bueno hacerlo cada tanto? Doy un ejemplo. ¿Con mi esposa? Sí, hermano, creo que con la que más tenés que hacer. O con mi esposo. Pero no siempre. Porque necesito orar por aquel que necesita entender que la justicia de Cristo también está con él. Necesito compartir lo que me hace bien a mí y decirlo como a mí me sale. No te esfuerces en fingir lo que no tenés. Te habrán escuchado oraciones que dicen: Padre nuestro, Señor glorioso, Rey de reyes, y Señor glorioso, Padre, y no dijo nada y habló 5 minutos. Sé natural, sé lo que sos cuando a solas estás hablando con Cristo en tu oración. Eso ofrécele a tu hermano, a tu amigo, a tu hermano de iglesia, a tu esposo, a tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas sincero. Dios quiere sinceridad. Y de esa manera, Dios seguramente nos dará el perdón. Mis hermanos, la historia bíblica la continuamos dentro de un ratito. Pero ahora tenemos que participar de este acto de humildad que conocemos en la Biblia. ¿Por qué humildad? Porque no soy rey ni jefe, sino solo soy siervo. ¿Sí? Nosotros tenemos la particularidad acá de dividirnos en grupos. En la primera piecita, que sería la de niños, estarían las damas. En la de atrás, que sería la salita pastoral, estarían los matrimonios. Y los caballeros arriba. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Entonces, cada uno va a elegir dónde hacerlo. La otra pregunta antes de dividirnos, mis hermanos, que trato de recalcarlo cada vez que me acuerdo: la Iglesia Adventista cree y coincide una Santa Cena abierta. ¿Qué diferencia hay entre una Santa Cena abierta y una Santa Cena cerrada? La Santa Cena abierta significa que todo el que está presente, si entiende el real significado de la Santa Cena, no importa si es adventista o si es bautizado o no, puede participar. Una Santa Cena cerrada sería: les pedimos por favor a los no bautizados que se vayan afuera, porque ahora solo los bautizados pueden hacer este rito. ¿Está bien? La Iglesia no cree en ese segundo paso. ¿Está? Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué pasa con los niños? ¿Pueden los niños participar? Y en este caso somos un poquito más dogmáticos, un poquito más estrictos. Si el niño está creciendo en la iglesia, tiene que llegar al conocimiento del estudio de la Biblia y bautizarse para poder participar. Porque son niños adventistas. ¿Está bien? Por lo tanto, el niño no puede, no solo no debe participar, el adventista, en un lavamiento de los pies, sino tampoco ni comer pan ni tomar jugo. Porque en cada elemento, y eso pasa a ustedes cuando van a hacer el lavamiento de los pies, ¿qué hace primero alguno de los dos o los dos? Ora. En esa oración estoy pidiendo a Dios que no esté en el agua, sino que esté en la presencia espiritual en la vida de los dos. Por lo tanto, ese es un elemento sagrado. Lo mismo pasa en el pan y el jugo. Se ora no para que Dios esté ni se transforme, sino que esté en esa oración en forma espiritual en mi vida personal. Por lo tanto, no puedo como papá compartir el pan ni un pedacito. ¿Por qué? Porque el otro no está entendiendo el significado real de lo que estamos haciendo. Por eso dice el texto de Corintios que si alguno toma o come indignamente, significa sin entenderlo, solo por participar, y bueno, nene, así se cae, dice, lo hace culpable de la muerte de Cristo. Esto es muy serio. Entonces a veces yo le digo: hermanos, esto se anuncia una semana antes, y en alguna iglesia 2 semanas antes. Entonces yo le digo: hermano, haga pan de Santa Cena en su casa, hágale probar, diga: mire, esto es lo que vamos a comer mañana.
explíquele de qué se trata y él no le va a estar pidiendo hoy, porque ya entendió en casa lo que tiene que entender hoy acá. Lo mismo pasa con el orden, la reverencia, el silencio, todo se hace en casa, para que cuando llegue acá se comporte de acuerdo a qué, a lo que le enseñamos. ¿Se entiende? Entonces, la Iglesia Adventista cree en una Santa Cena abierta. Uno de los mayores que no está bautizado, pero se entiende y quiere que Dios en su justicia esté con él y lo lleve a un encuentro con él. ¿Y ese encuentro con él dónde es? A la entrega personal y al testimonio público que es el bautismo. Participe con libertad, que seguramente Dios estará con usted. ¿Está bien? Vamos entonces a dividirnos, mis hermanos, en estos tres grupos. El grupo de damas, acá primero, en la piscita al lado, los matrimonios, y los varones arriba en el salón de jóvenes. Vamos a separarnos, vamos a cantar. Podemos cantar ese canto, yo siempre me acuerdo el mismo, podemos cantar otro, pero el 23, el 63 de antes, o el 57 creo que de ahora, y Dios me ama. ¿Sí? Entonces, como lo conocemos todos, lo podemos ir cantando mientras nos vamos a dividir. Mientras tanto, alguno quedará con los niños, aquí en este lugar, justamente para que ellos puedan guardar la reverencia y el respeto a lo que estamos haciendo los mayores. ¿Bien? Vamos a cantar. Glory